Bienvenidas y bienvenidos a Matedumat y al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Bienvenidos al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Mi tema es niveles de sentido estructural de estudiantes de ingeniería en cálculo. Mi nombre es Gloria Cancel Murillo, doctoranda de la Universidad de Granada, bajo la dirección del doctor Pablo Flores Martínez, también de la Universidad de Granada. La estructura de la presentación es problema, justificación, antecedentes, marco teórico, objetivos, metodología, estudio piloto, algunas conclusiones y las referencias. El problema surge, si bien bajo una caricatura, que muchos de ustedes tal vez se sientan identificados con ella, cuando uno está practicando con los estudiantes y en una operación algebraica basta que uno cambie una letra y ya los estudiantes se descompensan. Entonces, más de alguna vez ustedes les tienen que haber pasado que un estudiante dice, pero profesor, usted nos enseñó a resolver con A y pone un ejercicio con X. Los estudiantes, al ingresar a la educación superior, nos damos cuenta de que traen estas dificultades algebraicas, por lo que se hace necesario que se imparta una matemática nivelatoria, que la mayoría de estas instituciones la tiene, para poder después posteriormente enfrentar asignaturas de mayor complejidad como cálculo o de especialidad. La justificación en la cual se sustenta primero la dificultad que tienen estos estudiantes en la manipulación algebraica, lo cual incide en el rendimiento en la asignatura de cálculo y por lo tanto en el rendimiento de la asignatura de especialidad. Por lo que surge la necesidad de identificar las habilidades algebraicas con las que traen o cuentan nuestros estudiantes. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Midiendo el nivel de sentido estructural que ellos poseen. Antecedentes, estudios previos, si bien son escasos y de reciente data, en particular en Chile no existen estudios en esta línea, hay estudios que se han realizado básicamente en secundaria y primer año de universidad o bachillerato, no así en semestres superiores. Podemos citar a Lichevsky y Livni en 1999, Hodge y Dreyfus en 2004, Novotná y Bondrova en 2006, Vega Molina Castro en 2013 y Muñoz Rojano en el 2015. Las definiciones con las que se contará en este estudio de los autores mencionados será con la primera que se nació este constructo de sentido estructural, que es Lichevsky y Livni en 1999. En ellos definen que es un conjunto de habilidades relacionadas con transformar expresiones algebraicas, que permite al estudiante que tiene estas habilidades hacer un mejor uso de ellas posteriormente. También Hodge y Dreyfus en 2003 reconocen la estructura algebraica y utilizan las características apropiadas de una estructura en un contexto dado como guía para elegir las operaciones a realizar. Si un estudiante logra hacer eso, se supone que tendría un sentido estructural desarrollado. El marco teórico en el que se sustenta esta investigación, por un lado tenemos los errores algebraicos, en los cuales podemos citar a Artille en 1998, que señala que el cálculo en los currículum de las instituciones de educación superior es más bien con un enfoque algebraico, por lo que se hace necesario que estos estudiantes adquieran estas habilidades. García en el 2015 define los errores algebraicos como procedimentales y conceptuales. Niveles de sentido estructural de los autores señalados nos regiremos por Hodge y Dreyfus en el 2006, quienes definen 3 categorías, y Vega en el 2013, que toma estas categorías, las ejemplifica y además agrega un cuarto nivel. Los niveles señalados por Hodge son: primero, reconocer una estructura familiar en su forma más simple.
Es decir, que ellos sean capaces de identificar, dado un ejercicio, si se trata, por ejemplo, un cuadrado binomio, una suma por su diferencia, sin necesidad de que les den la fórmula, ellos puedan reconocerla. Nivel 2, tratar con un término compuesto como una sola entidad y reconocer una estructura familiar en una forma más compleja. Es decir, un paso más que el nivel anterior. Y por último, el nivel 3, elegir manipulaciones apropiadas para hacer el mejor uso de una estructura. Es decir, ahí estaríamos integrando los dos niveles anteriores. Entonces, Vega en el 2010 toma estas categorías y las ejemplifica bajo un estudio que ya hace de las entidades notables, por ejemplo, en particular de la suma por su diferencia, que en un primer nivel ella lo define que un estudiante cumpliría con dicho nivel si reconoce la expresión como una diferencia de cuadrado, en el 81 menos x cuadrado, y que es capaz de factorizar en una suma por su diferencia, identificando dichos factores, es decir, 9 más x, 9 menos x. Luego, un nivel 2, un estudiante lo alcanzaría, según Vega, si reconoce primero los factores, el x más 3 y el x menos 3, como una sola identidad y que sea capaz de identificar la diferencia de cuadrado. Y por último, en el nivel 3, un alumno adquiere este nivel cuando primeramente extrae un factor común y de ese resultado puede reconocer una diferencia de cuadrado entre los dos términos encontrados como otra entidad simple. Y finalmente reconocer la diferencia de cuadrado de estas dos entidades. El objetivo de esta investigación es identificar el nivel de sentido estructural que presentan los estudiantes de ingeniería en la asignatura de cálculo. La metodología a utilizar es cualitativa, con un enfoque descriptivo, los instrumentos a utilizar. Por una parte tenemos a los profesores con una encuesta semiestructurada, donde se les consulta de manera piloto si ellos tienen la percepción o conocen el concepto de sentido estructural. Y si no lo conocen, se les explica y les pedimos que ellos nos indiquen en qué nivel estarían sus estudiantes. Por otro lado, se aplica un diagnóstico a los estudiantes para medir su sentido estructural, el cual se está aplicando de manera piloto. En ese dicho diagnóstico podemos encontrar respuestas sin errores algebraicos, por ejemplo las que ahí se señalan, donde el primer estudiante hace una descomposición, luego factoriza y luego simplifica, y en el que viene posteriormente factoriza y simplifica de manera inmediata. Luego, estudiantes con errores algebraicos, por ejemplo, que a ustedes les debe sonar muy familiar, que simplifiquen un término en una suma o en una resta, como aquí, por ejemplo, en x cuadrado. Y en el ejemplo más abajo, que si bien determina los factores, hay un error en uno de los signos. Estas respuestas fueron extraídas del diagnóstico que se les aplicó a los estudiantes y que en este momento se encuentran en análisis. En cuanto a la encuesta a los profesores, se les preguntó primero si habían escuchado hablar sobre el concepto de sentido estructural, de los cuales a los 8 entrevistados solo uno lo había escuchado. Y se recogió también la percepción que una vez que se le haya explicado, en qué nivel ellos consideran que estarían sus estudiantes. Un profesor de formación pedagogo indica que si bien podrían llegar al nivel 1, lo hacen con dificultad. Otro profesor de formación ingeniero dice que sus estudiantes ni siquiera llegarían al nivel 1. Algunas conclusiones: actualmente se está elaborando un formato que permita
masificar la muestra para continuar analizando las respuestas de los estudiantes, ya que por temas de pandemia el estudio se dificultó la puesta en marcha, por lo que se está trabajando en las preguntas que se aplicarán a los estudiantes y las preguntas también para la encuesta de los profesores y poder aplicarlo formalmente el próximo año. Para nosotros, definir el nivel de sentido estructural que tienen los estudiantes de ingeniería ayudaría a implementar estrategias más efectivas para que ellos puedan solucionar sus carencias algebraicas y así, de esta forma, poder enfrentar de mejor forma las asignaturas más complejas como cálculo y las de su especialidad. Referencias que he hecho mención durante esta presentación, destacamos Artigue, Hodge, Linchensky, Muñoz, Vega, entre otros. Gracias, quedo atenta a las consultas que pudieran surgir. Agradecemos la participación de los ponentes en este encuentro y a ti por tu atención. Durante los siguientes minutos podrás interactuar con ellos a través del chat en vivo. Te invitamos a realizar tus preguntas y aportaciones.